Estos son todos los socialistas que ha matado ETA en su historia. Juan Priede, Froilán Elespe, Vicente Gajate, Fernando Buesa, Fernando Mújica, Ernest Lluch, Enrique Casas, Joseba Pagazaurtundúa, Juan María Jáuregui e Isaías Carrasco. Personas que han dejado huérfanos a hijos, viudas a sus esposas y a familiares llorando su pérdida y que ahora ya donde estén han tenido que contemplar cómo Pedro Sánchez negociaba con los herederos de sus asesinos su propia investidura como presidente del gobierno. Y es que, señores, esto ya se ha acabado, no hay nada que hacer. El PSOE ha culminado su proyecto de convertir España en un secarral autoritario, la ansiada dictadura que llevan años persiguiendo y por supuesto de manos de un demente como Pedro Sánchez. Nadie mejor que él para dirigir la dictadura que viene. ¡Comenzamos! Lo que viene no es un simple gobierno, es una dictadura. Lo diré cuantas veces haga falta. 11 millones de personas lo han querido, al igual que también quisieron a Hitler como canciller de Alemania. La democracia hay que respetarla, hasta que sus gobernantes acaban con ella, que es lo que el PSOE lleva intentando hacer toda su miserable existencia. Hoy vamos a repasar lo que van a hacer y lo que han hecho los socialistas para llegar a este punto. Pues ahora cuentan con la inestimable ayuda de todos los enemigos de España para implantar un régimen represivo disfrazado de democracia. ¿Creéis que exagero? En Venezuela les decían lo mismo a los que avisaban de las consecuencias de votar a Chávez. El PSOE lleva años intentando destruir la democracia y las libertades. Siempre que el PSOE ha llegado al poder, ha sido tras circunstancias anómalas o golpes de Estado directamente. Os cuento. En 1931, con la proclamación ilegítima de la Segunda República en aquellos comicios que ganaron los monárquicos realmente. En el 36, con el sonado pucherazo del Frente Popular, provocando una guerra civil cuando asesinaron a Calvo Sotelo. En el 82, después del golpe de Estado del 23F, metiendo miedo a la población con la vuelta del franquismo. En 2004, tras el golpe de Estado del 11M. Y en 2018, tras una moción de censura democrática, pero juntándose con toda la chusma totalitaria del Congreso. El PSOE nunca ha llegado al poder ganando unas elecciones en unas circunstancias normales. Siempre ha necesitado de artimañas políticas o de hundir prestige para alcanzarlo. Pues cuando la derecha gobierna y endereza la situación del país, es cuando crecen sus ansias por destruirlo todo. El gobierno de ZP se dedicó en exclusiva a aborregar a la población mediante leyes ideológicas liberticidas y a los jóvenes mediante leyes educativas adoctrinadoras para asegurarse de tener lobotomizada a la población y evitar un nuevo triunfo de la derecha. No fue capaz porque se le vino la crisis encima, aunque intentaron minimizar la debacle de todas las formas posibles, con la orquestación del 15M o el fin de ETA un mes antes de las elecciones de 2011. Lo que el PSOE hizo desde el 20 de noviembre de 2011 fue un golpe de Estado a cámara lenta, sabiendo que tenían aún todas las instituciones y que la calle era suya. No dudaron en estar 7 años torpedeando al gobierno mediante mentiras y manipulaciones y con todos los medios de comunicación haciéndoles de altavoz y blanqueando su corrupción, pues a la gente se le ha olvidado ya que el PSOE es el partido más corrupto de este país. 800 millones robados a los desempleados y gastados en drogas y prostitución, además de todos los casos de corrupción que acumulan en su historia, financiación ilegal, terrorismo de Estado, etc. La llegada de Pedro Sánchez fue el golpe de gracia. A mí nunca me engañó Pedro Sánchez, desde el principio se le veía la cara totalitaria que gastaba. ¿Recordáis aquel comité federal donde le expulsaron, en el que colocó unas urnas detrás de unas cortinas? Creo que eso nos da una pista de qué clase de demente es. Sí, hay 7 millones de personas que han colocado en el poder a un demente, porque se han creído la paparruchada del famoso gobierno de progreso. Que en este país se ve que el progreso es dinamitar el Estado de Derecho y las libertades. Parece que algunos solo piensan con el pene o la vagina, y todavía están agradeciéndole al PSOE que los gays puedan casarse. No les importa nada más. Cuando os falte el pan para comer, os coméis un rabo. O esa ley contra la presunción de inocencia... o esa ley contra la violencia de género que acabó con la presunción de inocencia del hombre y que se saltó a la torera la Constitución, tal y como confesó Alfonso Guerra. Al Congreso llegó una vez una ley, una modificación de una ley por el cual actos penales, si estaban ejecutados por hombre o mujer, tenían sanciones diferentes. Yo hablé con el presidente del tribunal, le dije, oye, era una persona conocida, le dije, esto ha ido al tribunal. Lo declararé inconstitucional. Hombre, esto es inconstitucional, absolutamente, claro. Me quedé tranquilo. Salió la sentencia, es constitucional. Le dije, pero bueno, tú sabes la presión que teníamos. Y aquí no ocurre nada. O la revanchista ley contra la memoria histérica, para eliminar los vestigios de Franco de las calles y ensalzar a los asesinos de la República. El PSOE es el auténtico mal que sufre este país desde hace 140 años. Y cuando crees que los has matado, vuelven a surgir con más fuerza.
Desde que el PSOE volvió al poder en aquel junio de 2018, se ha dedicado a ejercerlo de la forma más totalitaria posible. No han tenido ningún tipo de miramientos en intentar implantar poco a poco una dictadura del pensamiento, que ha sido acogida por los sectores más progres y fanatizados de la sociedad. Si alguien ha hecho bien su labor, ha sido el ministro Marlaska, sin duda uno de los ministros más mafiosos que han existido en la democracia. Vamos a repasar algunas de las fechorías de este gobierno durante los últimos meses, que tienen en su mayoría como protagonista a este ministro que actúa de testaferro del dictador del reino, Pedro Sánchez. Marlaska comenzó sus sucias actividades muy pronto, destituyendo al coronel jefe de la UCO por pérdida de confianza. ¿Qué motivó esta pérdida de confianza? Bien, la UCO es la unidad de la Guardia Civil encargada de investigar y perseguir la corrupción. Pues bien, resulta que en ese momento el coronel jefe y su equipo estaban metidos de lleno en la investigación de la financiación ilegal del PSOE de Valencia. Y acaban de sacar a la luz el escándalo de la FAFE, sobre los socialistas que se gastaban el dinero de los parados en prostitutas. Pues bien, el ministro Marlaska dejó de repente sin fondos reservados a esta unidad de investigación, poniendo en graves dificultades su labor para seguir persiguiendo la corrupción socialista que estaban investigando en ese momento. El coronel escribió un email quejándose de la situación y la reacción de Marlaska fue cargárselo de un plumazo. Nunca más volvimos a saber nada sobre la financiación irregular del PSOE de Valencia y de Compromís. Seguimos con las prácticas mafiosas del gobierno y de Marlaska en particular. El orgullo gay de 2019, cuando se produjeron aquellas agresiones físicas y verbales a los dirigentes de Ciudadanos que se manifestaron. Y Marlaska se dedicó a decir algo así como que algo habrían hecho. Bueno, algo así no, es lo que dijo. Pactar con quien de una forma descarada, yo voy a decir incluso obscena, trata de limitar derechos humanos, derechos LGTBI, si alguien entiende que eso no tiene que tener una consecuencia en un sentido o en otro. Bien, pues resulta que tras las duras críticas que le llovieron por estas palabras, Marlaska literalmente se inventó y fabricó un informe en nombre de la policía con relatos ficticios que decían que allí no había pasado nada y que todo fue una invención de los supuestos agredidos. El gobierno usó este informe fake para desacreditar todo lo que los que estuvimos allí y lo vimos contamos. No pasó absolutamente nada, se olvidó. El ministro del Interior falsificó un informe policial con fines políticos, inventándose relatos de policías que no existieron, y aquí no pasa nada, señores. Y como a Marlaska le encanta falsear y falsificar, pues siguió su propia tradición falseando presuntamente los pasaportes de varios geos que fueron a la Embajada de México en Bolivia, donde se encuentran refugiados varios miembros del corrupto exgobierno de Bolivia, para intentar sacarlos de allí, provocando una crisis diplomática con el gobierno interino de Bolivia, e imitando las prácticas mafiosas de la narcodictadura chavista. Un bonito gesto hacia sus socios podemitas, pues había entre ellos varios testigos clave que saben bastante sobre la presunta financiación del partido de Pablenín. Y seguimos con prácticas bananeras y mafiosas del gobierno. En este caso, la última, la utilización, una vez más, por parte del dictador, de las instituciones, en este caso de la abogacía del Estado. Pedro Sánchez ya destituyó al anterior abogado del Estado que quería acusar a los golpistas de rebelión y lo sustituyó por Rosa María Seoane, que obedeció las órdenes de Sánchez para acusarle solo de sedición. Bien, esto comenzó con la sentencia del Tribunal Europeo, que lo único que dice es que Junqueras debería haber salido de la cárcel desde el día de las elecciones europeas en mayo hasta el 14 de octubre, nada más. Pues bien, esta abogada del Estado ha redactado un documento para pedir al Supremo que Junqueras goce de inmunidad también tras ser condenado en firme, para conseguir que Esquerra Republicana apoye la investidura del dictador. Pero lo más grave es que este informe fue filtrado a Esquerra antes de su publicación, incurriendo en un posible delito de revelación de secretos que por supuesto ni será investigado porque el PSOE controla el poder judicial como buena república bananera que somos ya. A todas estas prácticas se suma el nepotismo propio de cualquier dictadura caribeña, colocando a sus peones en todas las instituciones como el CIS para controlar la opinión pública y dirigir el voto, en los medios de comunicación con Ferreras como ministro de propaganda del movimiento y Ana Pastor y su empresa Newtrola esparciendo un bulo mayor cada vez que intentan desmentir una presunta fake news, y que ya hasta controla Facebook y dentro de poco Twitter también. Una de las razones por las que gente como yo ha sido expulsada de esta red social, que por cierto he vuelto, así que si queréis seguirme, aquí estoy, hasta que Ana Pastor y su Ministerio de la Verdad orwelliano me lo permitan. El acuerdo entre PSOE y Podemos es un cúmulo de despropósitos totalitarios y dictatoriales, eso está claro. La mayoría de las medidas, si es que llegan a realizarse, serán la cara visible de una auténtica dictadura del pensamiento, reflejando una sociedad totalmente ideologizada y lobotomizada. A las medidas económicas descritas, que básicamente se basan en lo que ya sabíamos, la destrucción de la economía y el empleo, ahogando a las empresas, subiendo los impuestos y derogando la reforma laboral, se suman las famosas políticas feministas, donde por fin implantarán la obligación de los jueces de tener formación feminista para que los procesos judiciales tengan perspectiva de género. Es decir, que a partir de ahora veremos muchas más sentencias aberrantes como la del caso
Sorandina o la Manada. También habrá fiscalidad con perspectiva de género, así que si queréis cambiar de sexo en el DNI en la Comunidad de Madrid, podréis hacerlo en el registro civil totalmente gratis y pagaréis menos impuestos. También meterán en el Código Penal el solo sí es sí, aunque en la práctica ya ni siquiera el sí es suficiente, porque luego la mujer puede arrepentirse aludiendo a la famosa intimidación ambiental y el hombre será condenado igualmente por violación. Queridos hombres heterosexuales blancos y españoles, lo tenéis realmente jodido para echar un polvo. Yo me iría haciendo ejercicios de muñeca por si acaso. También seguirán condenando y prohibiendo los vientres de alquiler y los colectivos LGTBI, que son los afectados, seguirán aplaudiendo con las orejas porque seguirán regando de subvenciones a las asociaciones. Lo que más me fascina del colectivo LGTBIQ+, es su forma de tragar, entiéndase lo que digo, porque apoyan una ley contra la violencia de género que les ignora completamente y en caso de que sus parejas les maltraten, la ley les dirá que son víctimas de segunda. Se subirán impuestos para justificar la falsa emergencia climática y se ahogará la clase media, pero te mentirán diciéndote que solo le están subiendo los impuestos a los ricos, porque si hay algo en este país es ignorancia y estómagos agradecidos. ¿Y de dónde va a salir todo ese dinero para el paraíso que quieren montar el PSOE, Podemos, separatistas y terroristas? Obviamente de tu bolsillo, pero este paraíso realmente será un infierno en el que los ricos, los empresarios y los creadores de empleo que mejores salarios pagan podrán huir. Tú te quedarás viviendo en la miseria socialista que has votado, porque hay gente que de verdad cree que si tú subes los impuestos a una gran empresa, esta se quedará quieta y los pagarán encantados, teniendo 20 países al lado donde pagarían menos impuestos y obtendrían más beneficios. El fin del socialismo y el comunismo, es decir, de la gente que nos va a gobernar, como Alberto Garzón, Pablo Iglesias, Irene Montero o Echenique, que serán ministros, es crear una sociedad miserable y pobre y dependiente del Estado para mantener el voto cautivo y perpetuarse en el poder. Además de controlar, por supuesto, los procesos electorales para asegurarse que de las urnas sale lo que ellos quieren. Porque os recuerdo que las próximas elecciones serán convocadas por un gobierno repleto de chavistas. Repito, chavistas convocando elecciones. España ya es Venezuela, el PSOE siempre ha corrompido y prostituido todas las instituciones del Estado y las ha puesto a su servicio, pero desde que Pedro Sánchez está en el poder, esto ha alcanzado hasta los últimos resquicios institucionales que quedaban usando subterfugios y artimañas propias de una narcodictadura, que es en lo que España se va a convertir a partir de ahora. No me dará ninguna pena todos los que votaron a esta gente y se alegran del gobierno progresista cuando dentro de un par de años nadan en la miseria, pierdan sus trabajos y deseen que vuelva a gobernar la derecha para arreglar los estropicios, como siempre, porque ya será demasiado tarde y a los comunistas y los socialistas no nos los quitaremos de encima en lustros. Es posible que en España no volvamos a tener unas elecciones libres y limpias en mucho tiempo. No existe otro PSOE. Dejad de apelar al PSOE decente, al PSOE que puede evitar el desastre. El PSOE es y siempre ha sido esto. Llevo avisándolo mucho tiempo, cuando todo el mundo estaba centrado en Podemos y el supuesto peligro que representaban. El peligro lo tenemos desde hace 140 años y no hay manera de erradicarlo. La buena noticia, que puede que esto acabe de matar al PSOE de una vez, aunque eso no ocurrirá a corto plazo. Pues hasta aquí mi vídeo de hoy, como siempre si os ha gustado podéis suscribiros y si no, pues ya sabéis, podéis dejar vuestro insulto aquí abajo.